Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Bueno, pues me han pedido que haga un resumen sobre qué es el manejo integrado de cuencas, por qué es importante el manejo integrado de cuencas, por qué en nuestro país en particular tenemos que preocuparnos por el manejo integrado de cuencas. Y bueno, yo empezaría diciendo que estamos viviendo una crisis ambiental sin precedentes en la historia del ser humano. Y lo más interesante, digamos, es que es una crisis a escala planetaria, de la cual nadie se salva, todos estamos de alguna manera inmersos. Y cuando uno se pone a pensar cómo es que llegamos a estar a este nivel, y la gente dice qué hay detrás de esta severa crisis ambiental, pues cada vez es más claro que se debe a que hemos estado alterando lo que se ha denominado el sistema de soporte de vida del planeta, ¿sí? Y lo que pasa es que todos los seres vivos, y nosotros como parte de los seres vivos, pues vivimos en un hábitat particular, y en ese hábitat en el que vivimos, pues tenemos, como dice Ricardo Rossi, tenemos hábitos asociados a cómo lidiamos con ese hábitat, nosotros como habitantes de ese hábitat, pues cómo nos comportamos. Y todas las especies lo hacen, ¿sí? Nada más que nosotros como seres humanos, en el momento que empezamos a desarrollar la tecnología, pues nos empezamos a separar, digamos, de ese hábitat natural y empezamos a vivir en hábitats pues construidos por el hombre, las ciudades, etcétera, y eso nos separa de nuestra naturaleza biológica, de la cual es inseparable. Nosotros, el fenómeno humano es un fenómeno eminentemente humano, pero también biológico, físico-químico. No podemos separarnos de esa naturaleza. A través de la tecnología somos capaces de poner un aire acondicionado en nuestro auto y hemos bajado los costos al tal punto que todo el mundo lo tiene. Pero ya tener un aire acondicionado en nuestra casa pues empieza a ser más complicado y muy pocas gentes lo tienen. Un aire acondicionado en un edificio se vuelve muy complicado y en una ciudad no existe. O bueno, olvídense un aire acondicionado en un planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos estado alterando nuestro ambiente y estamos poniendo en riesgo nuestra propia sobrevivencia. Entonces, detrás de la severa crisis ambiental que estamos viviendo es que nosotros no reconocemos, digamos, este hábitat en donde nosotros desarrollamos y lo hemos fraccionado de mil maneras, ¿no? Y entonces, pues poco a poco nos hemos dado cuenta que al alterar estos ecosistemas naturales, sí estamos empezando a perder estos servicios que gratuitamente estos ecosistemas naturales nos han dado a la población. Ahora, estos servicios, pues en realidad son procesos que ocurren dentro de los ecosistemas y ocurren en un territorio particular, ¿sí? Y tienen una dinámica muy concreta, y si nosotros llegamos y rompemos y transformamos estos servicios, pues nos metemos en problemas, ¿no? Como sucede cuando nosotros, y por dar un ejemplo un poco ridículo, pero pues es justamente lo que estamos haciendo, cuando dividimos una vaca en dos para aprovechar por un lado el trasero y por un lado el frente, ¿no? Bueno, pues en el momento que dividimos la vaca en dos, en ese momento esa vaca ya no es vaca, a lo mejor nos sirve para hacernos unos tacos, pero finalmente no sigue funcionando como tal. Y eso es justamente lo que hemos estado haciendo con nuestro territorio, dividiéndolo en fracciones por todos lados, y eso nos ha generado una serie de problemas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer esta unidad funcional del territorio, que son lo que llamamos las cuencas. Una cuenca es una unidad, es un área geográfica, digamos, que hace que cuya topografía hace que el agua drene a un punto común. Entonces son unidades funcionales en donde el agua es el elemento central de su dinámica, y siendo el agua un elemento central en la dinámica funcional también de la sociedad, pues se vuelve clave. Entonces, el manejo de cuencas no es otra cosa que es el manejo de estos territorios embebidos en un área territorial que se llama la cuenca, ¿sí? Y en el que nosotros nos aseguramos de que estos procesos de ecosistémicos, digamos, que se dan en la cuenca, funcionan de tal manera que nos sigan dando estos servicios ambientales a la sociedad, ¿sí? No tenemos otra alternativa, ya rebasamos la capacidad que tenemos de hacerle cosas al ambiente sin que el ambiente nos responda,
Pues ya llegó el momento de regresar otra vez a esta época, digamos, milenaria, en donde la gente reconocía que era parte de un ambiente particular y que su desarrollo biológico y social pues también dependía de este componente físico-químico biológico, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues en México tenemos que hacer manejo integrado de cuencas, no nos queda otra opción si queremos empezar a resolver los grandes problemas ambientales. Muchos de los procesos tecnológicos que utilizamos para lidiar con estos problemas ambientales se vuelven mucho más baratos y mucho más eficientes si los hacemos en el contexto de manejo integrado de cuencas. Para nadie es realmente desconocido la crisis ambiental que tenemos. Ya es un hecho que todo el mundo maneja estos datos. ¿Cómo hemos respondido ante ello? Hemos respondido con muchas instituciones y hemos respondido desgregando el territorio. Tenemos distritos de temporal, tenemos distritos de riego, tenemos áreas naturales protegidas, tenemos regiones económicas. Cada institución ha desgregado el territorio y ha querido hacer lo posible para resolver algo de estos problemas. Finalmente tenemos indicadores que nos dicen cómo funcionan los distritos de riego, los distritos de temporal, las áreas naturales protegidas hacia el interior. Pero ¿qué pasa con el territorio? La suma de todas estas instituciones, la suma de toda esta disgregación, ¿qué pasa? ¿Cómo se está viviendo en el territorio? Lo que estamos viendo es que no estamos resolviendo los problemas, que la deforestación continúa, la contaminación de agua continúa, los rendimientos muchas veces bajan, no estamos resolviendo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Ver distinto, no estar viendo de manera parcelada el territorio, sino verlo como algo integral, que lo que pasa en las áreas naturales protegidas, si se llegan a conservar, nos generan servicios ambientales hidrológicos que pueden ser utilizadas para la agricultura, que si se conservan las zonas de pastoreo y no hay un sobrepastoreo, va a haber menos sedimentos que se incorporan a los ríos, que si las zonas urbanas van a tratar más agua, va a haber más agua en los ríos que diluyan contaminantes y al final que lleguen a las zonas costeras con playas limpias y sin realmente contaminar los ríos, las zonas costeras y los mares. Es decir, leer el territorio de una manera continua, de arriba hacia abajo, y saber que lo que cada uno hace está impactando al que está en la parte de abajo. Esa es la propuesta del manejo integral de cuencas, comenzar a ver el territorio como uno y comenzar a sumar lo que se está haciendo. Claro, los retos son bastantes, porque cuando uno tiene separado el territorio, cuando uno maneja una parte del territorio, es un actor y uno dice yo lo manejo así, somos 3 personas y no hay problema. Cuando uno quiere manejar todo un territorio, sí, es mucho más complejo. Pero también lo que tenemos que ver es que una manera de gestionar el territorio durante décadas o siglos no nos está resolviendo. Entonces es la hora de probar, de decir muy bien, no podemos disgregar, vamos a tratar de ser mucho más empáticos con la naturaleza misma y centrarnos en sus límites. Vamos a manejar a los ecosistemas en función a los límites naturales y no a límites administrativos. Ya existen en México muchas acciones que se están realizando, existen ya experiencias, existen lecciones aprendidas, casos de éxito y casos de no éxito, pero ya hemos recorrido parte del camino y eso también es muy importante, no es nuevo. Tenemos un mapa de cuencas hidrográficas que nos dice que hay 1.471 cuencas con un diagnóstico muy distinto, con situaciones realmente disímiles. Entonces cada una hay que atenderla de manera distinta, cada una tiene una problemática y causas de esta problemática muy distintas, cada una necesita entonces una atención distinta. Y el gran reto son los arreglos interinstitucionales. Esos son los grandes retos para el manejo de cuenca y los grandes retos para resolver cualquier tipo de problema. Pero son retos que ya más o menos los estamos conociendo, sabemos que se tienen que tener arreglos institucionales donde entre la asociación civil, donde entre la academia y donde entre el gobierno. Tienen que estar los 3 a diferentes niveles de gobierno, según el problema, según la causa, con la academia, porque va a ser quien nos está generando la información y quien nos puede estar monitoreando lo que estamos haciendo,
y con las asociaciones civiles, que son los que están trabajando en el territorio con los dueños de la tierra. Entonces ya en todos los casos sabemos que es una mezcla de las tres instituciones, que nadie puede ir por su cuenta, que nadie tiene las capacidades técnicas, directivas, económicas para poder hacer un manejo de cuenca. Se requiere la agrupación de todos, y eso es el reto principal en nuestro país para hacer manejo de cuenca, pero también es un reto que tenemos que transitar para poder comenzar a resolver todos estos problemas ambientales que ya llegan a ser económicos y productivos y sociales muchas veces, ¿no? Gracias. Con las recientes reformas a la legislación, que provienen también de reformas constitucionales, como es la reforma constitucional que incorpora y reconoce no solamente el derecho al medio ambiente sano, sino que el Estado garantizará este derecho, y además los nuevos esquemas constitucionales de responsabilidad por daño ambiental, así como el derecho de acceso humano, el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento. Resulta que estamos en una etapa en donde se redimensionan la gobernanza, sobre todo porque la gobernanza se establece a través de tres grandes ejes, como lo son el derecho de acceso a la información, y con lo que la certeza que da la información también desde el punto de vista jurídico, el derecho de acceso a la participación en la toma de decisiones en asuntos públicos, que en el caso de la cuenca tenemos un primer peldaño a través de los denominados consejos de cuenca, y un tercer elemento y un tercer pilar, que es el que ahora se conforma también por las reformas al artículo 17 constitucional y las reformas constitucionales del artículo 103 al 107, que tienen que ver con la nueva ley de amparo, en donde las cuestiones ambientales se convierten en prioritarias y en donde van a poder, inclusive los más altos funcionarios, poder incidir en la solicitud de otorgar el amparo ante la Suprema Corte de Justicia, solicitar ante la violación de los derechos humanos tanto al medio ambiente sano como al agua potable y saneamiento. Con estos tres ejes resulta que en estos momentos la gobernanza en materia de cuencas tendrá que tener una nueva dimensión, que va desde esta situación de otorgar la información que se requiere a los diferentes consejos y llenar también los espacios que en estos momentos no se han podido desarrollar, sobre todo en el caso de la continuidad en las tomas de decisión respecto de las cuencas, los vínculos entre el organismo de cuenca y los consejos y comités por cuenca, y fundamentalmente también en esta situación en donde por cuestiones de omisión, dice la ley de amparo, también se podrán otorgar amparos y los jueces tendrán que decidir qué es lo que sigue para llevar a cabo en diferentes programas para precisamente asegurar y garantizar los derechos humanos asociados, que además por la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el artículo 1 de la Constitución, resulta que ahora también tenemos que cumplir con muchas de las principios, entre los que se encuentra el principio de participación pública, de equidad y de cumplimiento efectivo de la legislación ambiental en el caso del Convenio de Cooperación de América del Norte, de todos aquellos derechos que se complementan al derecho al medio ambiente sano y el derecho de acceso al agua potable, que se encuentran contenidos en estos instrumentos y que ahora se convierte este derecho internacional en derecho nacional. Entonces, junto con esta posibilidad de defensa de los derechos humanos, inclusive con el apoyo internacional, el reconocimiento a estos dos grandes derechos, tanto al derecho al medio ambiente sano como de acceso al agua potable y saneamiento, junto con el nuevo esquema de responsabilidad por daño ambiental, apoyados en el derecho a la información, el derecho de acceso en la toma de decisiones, participando en diferentes foros y en diferentes instancias, y la exigencia de nuestros derechos ante los diferentes tribunales, porque también ya se reconoce la legitimación activa en el caso del artículo 180 de la LEQEPA. Con todos estos instrumentos y con la posible nueva ley de responsabilidad por daño ambiental, creo que hay ya un esquema en donde pasamos a un nuevo proceso de transición hacia la efectividad y hacia la aplicación normativa, con el apoyo ahora también de los tribunales y con la necesidad de exigencia de la norma, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino también en estos nuevos esquemas.
junto con lo que siempre ha estado ahí también, que es el caso de la actuación en la responsabilidad penal respecto de los diferentes delitos en contra de la protección al ambiente, en donde también, conforme en el ámbito federal, existen delitos en contra de la gestión, mala gestión administrativa del ambiente, en donde también se puede llevar a cabo una averiguación previa contra un funcionario o que no brinde la autorización, que la brinde mal dada o que finalmente también pueda caer en omisión. Con este nuevo esquema creo que los derechos están asegurados y en el caso de las cuencas, este nuevo esquema es el que fortalecería los esquemas de gobernanza en el caso de las cuencas de México. La gobernanza del agua tiene que ver con el manejo de un sistema de gobierno. Es un sistema de gobierno que no trata nada más de la función estrictamente de la administración, de los funcionarios, sino toma en cuenta también a la población civil, a la sociedad civil organizada, y en ese sentido tiene mayor probabilidad de tener un resultado que no tenga un problema con las distintas partes que están en conflicto. Y nosotros podemos separar lo que es la gobernanza de cuencas cuando estamos hablando de todos los recursos naturales que hay en una cuenca, o podemos hablar de la gobernanza del agua que hay en las cuencas, cuando nos estamos refiriendo solo a los recursos hídricos de la cuenca. En este sentido, lo que conviene es que cada vez que se aborda y se trata de resolver un problema, se tome en cuenta nada más los elementos que son estrictamente necesarios para resolverlo. Si nosotros estamos tratando de un problema de asolves en un río, bueno, podemos ver la parte de forestación o reforestación de la cuenca en la parte alta y un embalse. O bien podemos ver las prácticas culturales que se hacen en los cultivos de esa cuenca y cómo el río va arrastrando esos sedimentos, pero sin incluir otros aspectos. No tiene caso que cuando estamos hablando de transporte de sedimentos, de erosión de suelos, nosotros incluyamos, por ejemplo, algún aspecto que pudiera ser como el agua subterránea o la generación de energía hidroeléctrica, porque complicaríamos el problema innecesariamente. Entonces, cuando abordamos un problema, sí tenemos que ver que nada más se aborden los problemas que son estrictamente necesarios. Ahora bien, cuando participa la sociedad civil, es muy importante tener claro qué es lo que se va a pedir de la sociedad. La sociedad puede tener una necesidad muy sentida y está en su derecho de decir qué es lo que requiere. Sin embargo, los funcionarios públicos, las autoridades, tienen la obligación de que las soluciones, las alternativas que se tomen en cuenta sean definitivamente técnicamente aceptables. En ese sentido, hay ciertas cosas técnicas que no son delegables para que los ciudadanos tomen esa decisión. Esa decisión siempre debe quedar en manos de los funcionarios y, por lo tanto, es necesario explicarle a los ciudadanos que ellos pueden decir cuáles son sus problemas, qué es lo que requieren y, ¿verdad?, las autoridades deben ver cuál es la mejor manera de resolverlo, siempre y cuando la solución sea técnicamente factible, sea socialmente aceptable, sea ambientalmente sostenible y sea económicamente factible. Entonces, los requisitos que se requieren para llevar a cabo la gobernanza es una capacidad de diseñar e instrumentar políticas ambientales adecuadas. Eso implica, en primer punto, haber establecido un consenso social acerca de la conservación y uso de los recursos naturales, contar con una institucionalidad coherente, es decir, con instituciones, leyes, factores culturales,
conocimiento y prácticas, y además tener un sistema de administración adecuado, que esté basado en la participación y aceptación social, así como en el desarrollo de capacidades. Las características de la gobernanza de cuencas depende no solo de las instituciones específicas que tienen el mandato para gobernar los recursos naturales, sino también del contexto gubernativo en el cual están inmersos los problemas ambientales. Es decir, así como una autoridad debe tener una interacción con la sociedad civil, también entre distintas autoridades debe haber una comunicación y debe haber un acuerdo para ir juntos y resolver un cierto problema que se presente. Nosotros debemos tener en cuenta que el impacto de la gobernanza en las cuencas toma bastante tiempo. Si nosotros hacemos un programa de forestación o de reforestación o de control de suelos, casi nunca vamos a tener una solución en unos cuantos años. Entonces tenemos que estar conscientes que puede tomar 4, 5, 6, 7, 8 años y por tanto es muy importante tener varias políticas públicas que estén sostenidas y que trasciendan varios periodos gubernativos. En conclusión, podemos decir que la gobernanza es un concepto más incluyente que la gobernación o que la administración, porque abarca la relación entre una sociedad organizada y su gobierno. La gobernanza de las cuencas determina quién, cómo y cuándo se obtiene acceso a los recursos naturales. En particular, esclarece el papel y las responsabilidades del gobierno, la sociedad civil y el sector privado en relación con los derechos de uso de los recursos naturales, la administración de los mismos y la provisión de los servicios públicos relacionados con ellos. La gobernanza aplicada a las cuencas requiere la capacidad de diseñar políticas públicas socialmente aceptables que fortalezcan el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y además instrumentarlas de manera efectiva mediante instituciones relevantes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Quisiera platicar sobre el tema de gobernanza y gobernabilidad. La gobernabilidad, en términos generales, es la cualidad de gobernable. Y en este sentido, conviene destacar que tiene sus orígenes en la ciencia política. Y al respecto, Arbós y Ginet, un par de autores españoles, nos mencionan que la gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política, según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio, de un modo considerado como legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del Poder Ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo. En este sentido, de esta definición cabe puntualizar dos variables. La primera es la eficacia y la segunda la legitimidad. En términos de eficacia podemos entender que este es el cumplimiento de los objetivos de gobierno, y la legitimidad se puede considerar como la aceptación por parte de los ciudadanos de la dominación del gobierno. Ahora bien, en este sentido la gobernabilidad implica la capacidad de aprobar las leyes, la eficiencia para ejecutarlas por parte del aparato burocrático y la aceptación de los involucrados para poder aplicar estas políticas. Cabe aclarar que no son requisitos indispensables, pero ayudan a medir el grado de legitimidad que tiene un gobierno. Ahora bien, estos elementos mencionados configuran la gobernabilidad, y la necesidad de buscar una armonía entre estos tres configura la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo para cumplir con sus objetivos, o sea, su plan de gobierno. La inexistencia de uno de estos aspectos configura un problema para implementar las políticas y conseguir los objetivos, así como configura relaciones de poder polarizadas, ya bien por problemas ideológicos o por problemas de influencia y poder de las diferentes instituciones y agrupaciones de la sociedad civil. En términos nacionales, la gobernanza y la gobernabilidad en el tema del agua son abordadas por los consejos de cuenca. En México existen 26 consejos de cuenca instalados que cubren todo el país y en los cuales participan diferentes actores que están vinculados de una o de otra forma en el tema del agua. En los consejos de cuenca participan
los gobiernos estatales representados por sus gobernadores, representantes de los gobiernos municipales, representantes de los diferentes usuarios que hacen un aprovechamiento de las aguas nacionales. Hay representantes también de la sociedad civil. Ahora bien, los consejos de cuenca se apoyan también en territorios más pequeños por órganos auxiliares que tienen estructuras similares a estos y que buscan implementar diferentes acciones y coordinar esfuerzos a nivel de microcuenca, subcuenca y acuífero. En la parte gubernamental, la Comisión Nacional del Agua está organizada en 13 organismos de cuenca. Cada uno tiene como ámbito de acción y de ejercicio de sus atribuciones a la cuenca hidrológica o grupos de cuencas hidrológicas. Ahora bien, los consejos de cuenca y los organismos de cuenca deben ser vistos como una sola entidad de gestión, es decir, la parte gubernamental y la parte social. Es aquí donde entra el concepto de gobernanza y el concepto de gobernabilidad. Es decir, los consejos de cuenca abren un espacio de participación para la sociedad, un espacio de gobernanza para poder incidir en las decisiones de gobierno, las decisiones de administración del agua que toma el organismo de cuenca. De tal suerte que la concertación de las diferentes acciones que se tienen que hacer en las cuencas debe de darse en esta entidad de gestión. Debe de darse de una forma sistémica, de una forma estratégica y participativa. Estas acciones pueden ser del tipo estructural, como pueden ser la construcción de distritos de riego, presas, etcétera, así como no estructurales, como la emisión de reglamentos, vedas. En todo este tipo de acciones debe de darse cabida a la participación de los usuarios, a la participación social. Estos dos elementos, el organismo de cuenca y el consejo de cuenca, están configurados en el Sistema Mexicano de Gestión del Agua como esa instancia en la cual deben de coordinarse y concertarse todas las acciones que están vinculadas con el buen manejo y uso del agua. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, 4 de junio, tuvimos una de las conferencias pues, que más esperábamos muchos de los que participamos en la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas. ¿Por qué? Porque siempre nos ha interesado el ver cómo se toman las decisiones al interior de una cuenca. Ya la vez anterior vimos qué componentes forman la cuenca, por qué hay que definirla como la unidad de planeación, diseño, ejecución de acciones. Pero justamente esas acciones que se ejecutan, el impacto que tienen, deben tener también su repercusión en las siguientes acciones que como sociedad tomamos. ¿Qué vamos a hacer con el agua, nuestros bosques, la biodiversidad? Y es justo el tema de gobernanza y gobernabilidad el que queremos apuntalar. Durante esta conferencia se hablaron de las definiciones de gobernabilidad y gobernanza, se habló también de la diferencia entre administración, gestión y gobernanza. Y lo más importante que rescatamos de esto es que la gobernanza, que es una manera también de gobernar, incluye la participación de la sociedad civil, incluye la participación de aquellos que están organizados, de los que tienen algo que decir y entre todos decidir qué hacer con los recursos naturales de nuestras cuencas. No es fácil. Es todo un reto poner de acuerdo diferentes acciones, diferentes intereses en la cuenca, pero creo que es la mejor manera de llegar a estas soluciones. Soluciones de sectores, soluciones solo de algunas personas, a la larga se vuelven problemas. Es cierto que el manejo de las cuencas hidrográficas, un manejo integral se propone, es una situación compleja, donde hay muchos actores, muchos contextos, sin embargo una visión de esta complejidad, tomando las mejores soluciones, con las mejores cabezas, los mejores ojos, pueden dar soluciones que no tengan repercusiones, que no a la larga se vuelvan problemas. Entonces, fortalecer la gobernanza para nosotros, los que estamos interesados en este tema, es fundamental, es dar esa voz, esa participación a la sociedad para que con corresponsabilidad podamos participar, podamos ser parte de las soluciones y no nada más un ente crítico que se quede solo en cuestiones vanas de estar resaltando problemas o deficiencias. En este sentido, las ponencias nos han dado canales desde la parte legal, de la parte estructural e institucional,
de cómo podemos participar, y creo que todas las personas que nos han seguido durante esta videoconferencia encontrarán motivos de reflexión para poder en cada uno de sus lugares, si ya están participando en las cuencas, hacerlo definitivamente y llevarlo así como el manejo integrado de cuencas hidrográficas. Se ha avanzado en la parte de consejos de cuenca con el tema de agua, pero todavía quedan los retos por llevar al mismo nivel de discusión que hacemos con el suelo, los bosques, nuestra biodiversidad. Muchas gracias, esperemos que disfruten estas videoconferencias. La presentación de este día, que se hizo por parte de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro, trató de explicar por qué es importante aprender sobre las cuencas, por qué es importante manejar las cuencas y desde el punto de vista educativo, qué significa esto. En una primera instancia, algo que tenemos que reconocer es la complejidad de las cuencas como un ámbito de trabajo, de estudio, de intervención, y en ese ámbito complejo, cómo es posible enseñar y aprender acerca de cuencas, cómo es posible capacitarnos acerca de cuencas. Y uno de los puntos principales que quisimos resaltar fue el de la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad que se requiere para abordar las cuestiones de cuencas, pero no solamente eso, sino también los diferentes enfoques que es necesario tener en mente para poder realmente aspirar a una sustentabilidad. En ese sentido, los enfoques que se revisaron tuvieron que ser desde el trabajar sobre la práctica más que sobre la teoría o de manera complementaria, el trabajar con un enfoque que pudiera permitirnos analizar las diferentes escalas de cuencas, desde las subcuencas hasta la microcuenca, ¿sí? El trabajar con un sentido de producción y conservación, y a partir de todo eso, cómo vamos cambiando las gentes que hemos trabajado en cuencas, vamos cambiando nuestros diferentes enfoques de tal manera que finalmente lo que aterrizamos en esta conferencia fue que la gente que vive en las cuencas es el motivo por el cual se trabaja en ellas, y que es la gente de las cuencas la que puede transformar básicamente su realidad para poder de alguna manera rehabilitar y conservar los recursos naturales como parte de un desarrollo para el futuro. Hemos venido a presentar el programa Agua para Siempre, que es de seguridad hídrica y alimentaria para combatir la pobreza, que integra los 4 componentes del desarrollo regional sostenible. Ha sido una regeneración ecológica de las cuencas, ha sido una construcción de organización social en forma de grupos, de pueblos, de cooperativas. Ha sido un proceso de generación de actividades productivas, agrícolas, agroindustriales y comerciales integradas en una cooperación, en intercooperación. Y por último, ha sido un proceso de respeto a la diversidad cultural. Entonces, estos son los 4 elementos que desde la Cumbre de Río tenemos claro que son necesarios para el desarrollo regional sostenible. En la parte de regeneración ecológica, lo que hemos aprendido es a armonizar el espacio del territorio de un conjunto de microcuencas que llamamos cuenca tributaria, en donde todos los pueblos que viven ahí se sienten vecinos, se sienten cercanos, sienten que es su región de interés. Y entonces hacer planes de desarrollo que sean armónicos para todo el conjunto de la cuenca tributaria, pero que traiga beneficio específico a cada uno de los pueblos, a cada uno de los grupos, a cada una de las rincones que existan en esta cuenca tributaria. Una vez que ya tenemos ese plan de cooperación para la regeneración ecológica, entonces ya se definen con cada localidad y con cada grupo cuáles son los proyectos concretos que se van a hacer de acuerdo a sus intereses, a sus capacidades, a sus conocimientos y a sus posibilidades concretas en ese momento. Hasta ahorita llevamos 10,000 obras de agua construidas. A partir de 1980 iniciamos el proyecto,
Y el conjunto de todas estas obras ya nos permiten lograr tener arroyos permanentes en donde antes había barrancas estériles, barrancas llenas de piedra y grava, y que solamente unos cuantos días del año bajan tormentas, torrentes de algún aguacero que haya caído en la parte alta. Entonces hemos aprendido, hemos recuperado la visión de los indígenas de manejo del suelo, agua y vegetación como un trinomio que se autobenefician y no separado como el recurso bosque por un lado, el recurso suelo por otro lado y el recurso agua para que lo maneje otra institución. Entendemos con mucha nitidez que estos tres se tienen que manejar juntos en un plan de ordenamiento y regeneración ecológica. Para que esto sea rentable, hemos impulsado la agricultura orgánica de amaranto, rescatando igualmente en la tradición de las culturas indígenas este alimento que nos aporta cualidades nutritivas, aminoácidos esenciales, hierro, vitaminas, ácido leico, un conjunto de valores, pero en una agricultura orgánica, de manera que no haya uso de agrotóxicos que contaminen los suelos y que luego se contamine los acuíferos cuando el agua de la lluvia se infiltre arrastrando los residuos de estos agrotóxicos. Entonces, de esta manera estamos logrando un manejo limpio del territorio, un manejo sano que conserve la vida del suelo, y al integrarlos en cooperativas y estas cooperativas unidas en un grupo cooperativo en el cual todos ellos colaboran para llegar al mercado con alimentos altamente nutritivos, también se logra una generación de valor económico que permita que las familias reciban un pago de precio justo por su actividad agrícola, que incluye las dos cosas, incluye el grano mismo que entregan como cosecha, pero también incluye el servicio ecosistémico de estar manteniendo campos limpios para que la recarga sea de agua limpia. Entonces esta interrelación entre el programa Agua para Siempre y el grupo cooperativo Quali, que elabora los alimentos nutritivos de amaranto, son los dos ejes, como si fueran los dos rieles de una vía de ferrocarril, que son separados, pero siempre van juntos y nos conducen hacia el desarrollo sostenible. Ahorita que salió Naciones Unidas con su reporte diciendo que pues ya pasaron 20 años desde la cumbre de Río y todavía no se ve un solo país que tenga modelos de desarrollo sostenible, pues nos da mucho gusto poder compartir con ustedes que en esta región mixteca este modelo de desarrollo realmente cumple con esos 4 requisitos de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, viabilidad y sostenibilidad económica y respeto a la diversidad cultural. Y en el Museo del Agua tenemos todo expuesto ahí, preparado para que diferentes grupos, desde niños chiquillos hasta estudiantes de doctorados, campesinos y funcionarios, puedan ir y entender cómo se articulan en el territorio todos estos fenómenos, pero sobre todo que puedan identificar cuáles son las oportunidades concretas de intervención que tenemos cada uno de nosotros desde nuestro propio espacio, desde nuestra propia institución y desde el propio lugar en donde vivimos. Entonces nos da mucho gusto poder compartir con todos ustedes esta visión de un modelo que carga de esperanza hacia el futuro y que si logramos que esto se multiplique y se expanda, pues va a permitir enfrentar problemas de alimentación, problemas de salud, problemas de pobreza, de deterioro ambiental, para que todos tengamos un futuro más como lo queremos tener para nuestro país. Y además ahora es más urgente porque estamos perdiendo los glaciares que también funcionaron como grandes almacenes de aguas de tormenta en Cuenca Alta y permitían el lento escurrimiento de estas aguas en la forma de deshielos. Esto lo estamos perdiendo también por paradigmas no sustentables como los que están causando el cambio climático
Tenemos la posibilidad en el suroriente de la cuenca, elaboramos un estudio minucioso de las obras requeridas en Cuenca Alta. Vimos que pudimos retener 44 millones de metros cúbicos de las aguas pluviales que actualmente estamos exportando de esa parte de la cuenca en unas obras que cuestan 1/10 parte del costo del túnel río La Compañía, el cual fue construido para recibir estas mismas aguas después de haber arrasado por las zonas urbanas, y desafortunadamente no ha estado funcionando porque sus 5 lumbreras se tapan con basura, y además para desalojar el agua de este túnel, que realmente es una laguna de regulación subterránea, se requiere 122 toneladas de diésel al día para succionar el agua 31 metros arriba y luego mandarla 30 kilómetros por canales abiertos hasta llegar a la entrada de Emisor Oriente. Emisor Oriente ha ocupado hasta 20.000 millones de pesos del presupuesto en los últimos años, y es una obra que va en sentido contrario a la propuesta o la necesidad en el siglo XX de almacenar estas aguas, no mandarlas, como decimos, por un tubo, sino almacenarlas en lagos, en cisternas, por toda la ciudad, para que tengamos este acceso a esta forma de agua que llega a cada casa y puede ser potabilizada. Se ha iniciado un proceso ahorita en las escuelas. La Universidad Autónoma Metropolitana está construyendo ahorita 10 sistemas de captación, almacenamiento y reuso de aguas pluviales en Iztapalapa, que está demostrando el potencial de esta estrategia. Luego vimos también la necesidad de estar reparando fugas para hacer buen uso del agua que tenemos, y de lograr un proceso de reordenamiento de tal modo que la industria no esté colgado del sistema de agua potable, de donde tenemos que satisfacer el recientemente reconocido derecho humano al agua. Quitando se eliminaría el uso industrial de agua potable a través de un programa de descarga cero, a través de un proceso progresivo. Esto también nos va a ayudar en cuanto al manejo de las aguas residuales, las cuales ahora tienen un alto contenido de contaminantes industriales. Necesitamos que las industrias traten y reusen el agua para sus propios procesos, y decimos, si el agua industrial no está tratada con una calidad suficiente para reuso, reusarla para el mismo proceso, no la queremos en la cuenca, porque no sabemos qué contiene y no podemos tratarla y remocionar sustancias cuando no sabemos ni siquiera cuáles son. Finalmente, necesitamos, una vez que ya hemos eliminado el uso industrial del agua potable, ya tenemos el sistema de drenaje municipal o metropolitano, ya nada más con residuos, aguas residuales de cocina, baño y lavadero. Y estas aguas son fáciles, mucho más fáciles de tratar. Se puede, con humedales se quitan los medicamentos, los farmacéuticos, los especiales, y con biodegradación, preferentemente anaerobio, para no estar utilizando energéticos sino generándolos, podemos tratarlos a muy bajo costo. Estamos ya con la posibilidad en 10 años, con 50.000 millones, que es lo que ya se está gastando en cuidar, en mantenimiento de Cutzamala, energéticos de Cutzamala, energéticos para pozos profundos, y más que todo para Emisor Oriente. Con este recurso bien invertido podríamos equipar la ciudad para manejar agua de manera continua, el agua del año en ciclos, que podría garantizar el derecho humano al agua a todos sus habitantes y garantizar la restauración de ecosistemas, restauración de aguas subterráneas y el bienestar para la actualidad del futuro. Muchas gracias. No esté colgado del sistema de agua potable, de donde tenemos que satisfacer el recientemente reconocido derecho humano al agua. Quitando se eliminaría el uso industrial de agua potable a través de un programa de descarga cero,
a través de un proceso progresivo. Esto también nos va a ayudar en cuanto al manejo de las aguas residuales, las cuales ahora tienen un alto contenido de contaminantes industriales. Necesitamos que las industrias traten y reusen el agua para sus propios procesos, y decimos, si el agua industrial no está tratada con una calidad suficiente para reuso, reusarla para el mismo proceso, no la queremos en la cuenca, porque no sabemos qué contiene y no podemos tratarla y remocionar sustancias cuando no sabemos ni siquiera cuáles son. Finalmente, necesitamos, una vez que ya hemos eliminado el uso industrial del agua potable, ya tenemos el sistema de drenaje municipal o metropolitano, ya nada más con residuos, aguas residuales de cocina, baño y lavadero. Y estas aguas son fáciles, mucho más fáciles de tratar. Se puede, con humedales se quitan los medicamentos, los farmacéuticos, los especiales, y con biodegradación, preferentemente anaerobio, para no estar utilizando energéticos, sino generándolos, podemos tratarlos a muy bajo costo. Estamos ya con la posibilidad en 10 años, con 50.000 millones, que es lo que ya se está gastando en cuidar, en mantenimiento de Cutzamala, energéticos de Cutzamala, energéticos para pozos profundos, y más que todo para el Misur Oriente. Con este recurso bien invertido podríamos equipar la ciudad para manejar agua de manera continua, el agua del año en ciclos, que podría garantizar el derecho humano al agua a todos sus habitantes y garantizar la restauración de ecosistemas, restauración de aguas subterráneas y el bienestar para la actualidad del futuro. Muchas gracias. Muy buenos días, estimada audiencia. La ponencia que se presentó hace unos momentos tenía que ver con lo que denominamos metabolismo urbano e industrial en la cuenca Grijalva-Usumacinta del sureste de México. Este trabajo tiene que ver con aspectos de balance de materiales, aplicados no solo a los elementos naturales, sino básicamente a los elementos estructurales que tienen que ver con la urbanización y el uso industrial de materiales. En ese sentido hablamos de que la suma de toda la población que ocupa la cuenca desarrolla a través de sus asentamientos humanos actividades urbanas, y a través de sus actividades agrícolas, pecuarias, de producción energética, desarrolla actividades industriales. No fuimos tan específicos en materia de metabolismos muy finos o muy peligrosos, pero sí cubrimos la gama más gruesa de estos metabolitos o de estos subproductos de la actividad urbana e industrial diaria. Y así, hablando de metabolismos urbanos, hablamos de que entra agua limpia para aspectos de potabilización, y si habláramos de una población de 100.000 habitantes, les diría que se ocupan en ese sentido 200 toneladas de agua para suministrar a esta población de 100.000 habitantes. Y de estas 200 toneladas de agua limpia salen 170, 180 toneladas de aguas residuales, porque hay una pérdida por desvíos o evaporaciones, pero sí se genera como producto neto una cantidad de 180 toneladas de aguas residuales que se tienen que tratar por las vías convencionales. Asimismo, para alimentar a esta población de 100.000 habitantes se tienen que introducir 200 toneladas diarias de alimentos, que se traducen en 200 toneladas diarias de residuos sólidos que nosotros llamamos basura, y que entonces bajo el esquema lógico de gestión, si se consume, se tiene que metabolizar, se tiene que desechar, pero que se tiene que desechar con las reglas de la gestión ordenada de los residuos. Se consumen también una gran cantidad de combustibles y de lubricantes para el transporte, llámese colectivo o individual, en los automóviles, y esto se traduce en una gran cantidad de emisiones diarias de dióxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, que están acumulándose cuando las condiciones atmosféricas lo conducen a esto, o se están dispersando en la dirección del viento hacia otras comunidades, pero que de alguna forma se están introduciendo estos metabolitos. Si hablamos de metabolitos adicionales, como serían
el caso de los consumos de pañales desechables, si hablamos de llantas de vehículos, si hablamos de aceites lubricantes, de gadgets o equipos que ahora utilizamos y de electrodomésticos, estamos viendo que se amplía la gama de residuos que se están generando y que en la mayoría de los casos no tenemos elementos de gestión específicos para su disposición final adecuada. No hemos implementado adecuadamente programas de reuso y reciclamiento. Existen gestiones específicas o esfuerzos individuales, pero se tiene que pensar en términos de colectividad, de pensar que cada ciudad y cada municipio tienen que ser responsables en su integridad, no solo como autoridad, sino también la ciudadanía y algunos de los elementos generadores, como son los comerciantes, para participar en la disposición final adecuada de estos residuos. De otra manera estaremos cargándole, como siempre, pasivos a nuestro medio ambiente, creando tiraderos a cielo abierto, creando zonas de descargas de aguas residuales que están lenta pero paulatinamente dañando la calidad de nuestro entorno sin parar. Ese es básicamente el esquema planteado en esta ponencia y elementos de gestión donde podemos participar todos para lograr que esto se reduzca muy rápidamente en la medida en que haya participación integral de la sociedad. Gracias. Como resultado de las pláticas que acabamos de tener en la videoconferencia, podríamos resumir 3 aspectos importantes. El primero, que cuando hablamos de una cuenca debemos entender que es un territorio complejo, donde interactúan los aspectos sociales, la población, las actividades económicas y los aspectos ambientales, físicos, bióticos que están presentes en la cuenca. Entonces, cuando pensemos en manejar o en dar una alternativa de solución a algún problema, debemos de tratar de interrelacionar todos estos elementos para comprender realmente el origen de este problema y dar una solución acorde para cada uno de estos elementos. En segundo lugar, podríamos destacar la importancia de la participación en la planeación y el manejo de estos sistemas. Es importante que participe la gente que vive en estos territorios, porque finalmente ellos son los que hacen uso de estos elementos, hacen uso de estos recursos, hacen uso del espacio, son los que tienen y demandan una serie de servicios para darle calidad a su vida, para proveer el alimento, para desarrollar sus actividades económicas. Entonces es importante considerar sus puntos de vista, sus necesidades, sus objetivos en la elaboración de estos planes y programas de manejo, particularmente con aquellos que tienen que ver con la ordenación del territorio. Y en tercer lugar, podríamos mencionar la participación, el marco legal que rige a estos procesos de planeación. Es importante destacar que sí, efectivamente existe un marco legal, puede ser o no el más adecuado, pero es el que tenemos y entonces tenemos que tratar de trabajar con este elemento. Y en este momento la parte de la planeación, la parte del uso de los recursos está más centrado en los aspectos municipales, donde no se está dando seguimiento a estos procesos. Por lo tanto, es muy importante desarrollar sistemas de evaluación con elementos claros que me permitan ir puntualizando si alcanzo o no alcanzo las metas y objetivos que estoy planeando. Y en función de estos alcances o no, brindar los recursos económicos para desarrollar actividades que necesitan estas poblaciones y estos municipios. De esta manera podemos involucrar a los todavía reticentes municipios en estos procesos de planeación, ya que hay un esquema de evaluación que me dice qué es lo que alcanzo de recursos económicos en función de los objetivos que estoy logrando, las metas que estoy alcanzando. En términos generales sería eso lo más importante que podríamos destacar de las conferencias que acabamos de recibir. Bueno, hay que insistir frente a las inundaciones y las sequías,
ante el cambio climático, que uno de los aspectos más importantes que se tiene que abordar es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad en el contexto principalmente socioeconómico, pero esto implica muchos tipos de vulnerabilidades, como la vulnerabilidad política, la vulnerabilidad institucional, muchas veces las cuestiones burocráticas hacen más lento todos estos procesos para abordar la vulnerabilidad, o también si no hay voluntad política, esto también retrasa mejorar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Y debemos insistir en que es a nivel local donde básicamente se puede resolver los problemas de la vulnerabilidad, y por eso las autoridades locales, los municipios deben participar, colaborar con la gente que está sufriendo todos estos procesos que cada vez a muy corto plazo van a generar desastres, y desastres que van a afectar la economía directamente a la población a través de enfermedades, de brotes epidémicos. Cada vez vemos que las inundaciones generan problemas muy fuertes para la población que vive en pequeños municipios, y que para salir de eso también se deben extender y buscar a los académicos para que las colaboraciones sean mucho mejor, más interactivas, y no quedarse nada más con las soluciones que pues algunos tecnócratas recomiendan sin considerar qué es lo que piensa toda la población, ¿sí? Entonces se deben buscar medidas preventivas, pero también no solo atender las emergencias y ver la parte de rehabilitación o de reconstrucción, sino es un círculo el que se debe manejar, y en eso se deben participar todos los actores sociales, ¿sí? Principalmente la población, las instituciones, los políticos, las autoridades, las organizaciones no gubernamentales, que ellos juegan un papel muy importante en este proceso de prevención de riesgos y desastres. Soy Carlos Patiño Gómez del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y fue un placer haber compartido con ustedes esta videoconferencia, y creo muy importante resaltar algunas reflexiones que se vertieron en la misma, en el sentido de las medidas de adaptación, sobre todo a nivel local, para hacer menos vulnerables ciertos sectores ante el cambio climático. Yo sí creo que es muy importante que este tipo de propuestas de medidas de adaptación se dé en colaboración con la sociedad, en colaboración con las poblaciones locales, los actores locales que realmente sean participativos, que realmente contribuyan a la propuesta de acción que se tenga que establecer, ya que en varias ocasiones se manifestaba una falta que se puede mejorar la coordinación entre los actores que toman las decisiones para la solución del problema. Para ello también es fundamental, lo manifestábamos en la videoconferencia, enmarcar los estudios diagnósticos en el sentido de tener en cuenta el manejo integral de los recursos naturales en una cuenca, en este aspecto con una visión ecosistémica, ya que en muchos de los casos las acciones se van tomando o las decisiones se llegan a tomar en ocasiones sin considerar algunos otros aspectos. Entonces es muy importante la integralidad en este tipo de manejo de la cuenca hidrográfica, y en particular incorporando el componente de cambio climático, ya que no solamente involucra, digamos, el sector hídrico en el escurrimiento superficial tal cual, sino que también involucra el sector agrícola, por ejemplo, que es uno de los sectores que demandan una mayor cantidad de recurso hídrico en diversas zonas del país, y en algunas de ellas en las cuales, de acuerdo a los escenarios climáticos, se vería seriamente afectada la precipitación. Entonces habría que tomar también en cuenta toda esta visión integral y ecosistémica para el planteamiento de este tipo de medidas de adaptación. Muy importante también
esta búsqueda de las sinergias entre diversas instituciones para proponer este tipo de medidas y que de alguna manera coadyugue tanto la sociedad civil como la academia, como las instituciones de gobierno en sus 3 niveles. Es muy importante tener en cuenta que cualquier acción que hagamos o dejemos de hacer en la parte alta de la cuenca, por ejemplo, va a incidir de manera significativa seguramente en la parte media y en la parte baja de la misma. Por ejemplo, se mencionaba acerca de las medidas que debemos de tomar para controlar el transporte de sedimentos, que a la larga viene a ser un problema significativo en las planicies bajas de la misma. En ese sentido, creo que sí tenemos que continuar con este esfuerzo que el gobierno federal ha iniciado, que los gobiernos estatales también están retomando en cuanto a la elaboración de los programas especiales de acción ante el cambio climático, así como también los programas de acción municipales. Creo que si podemos vincular estos 3 esfuerzos en una misma dirección, mejorando la coordinación que ya existe en este momento, pero que yo creo que sí tenemos que sentarnos y hacer más participativo, por ejemplo, dentro de diversos talleres, a los actores locales. En la medida que logremos eso, seguramente vamos a poder ver mejores efectos de las medidas o de las acciones que tomemos para reducir la vulnerabilidad, sobre todo en las zonas rurales, ante el cambio climático. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que las 3 principales ideas que surgieron de la reunión de esta mañana son las siguientes. Primero, es muy importante bajar las acciones de adaptación generales que se han generado en las diferentes reuniones y en los diferentes esfuerzos que se han hecho tanto en la academia como en el gobierno, acciones locales. Es fundamental que cada localidad, cada municipio, cada región tenga sus propias acciones de adaptación ante el cambio climático. Esa es la única forma de que estas acciones de adaptación serán efectivas. En segundo lugar, es también fundamental que se tomen en cuenta las condiciones socioeconómicas y que haya participación de la sociedad. Sin la participación de la sociedad no hay programas gubernamentales de ningún tipo que puedan ser efectivos. De tal manera entonces que los conocimientos que tiene la sociedad y la gente sobre los problemas que afronta son fundamentales para poder hacer frente a los retos que implica el cambio climático. Y en tercer lugar, es muy importante que haya una coordinación interinstitucional para hacer frente al cambio climático. Esto se ha tratado de hacer recientemente, pero todavía hace falta mucho en materia de coordinación interinstitucional y hay muchos esfuerzos aislados que dispersan los recursos para poder hacer frente a este problema. Es muy importante que haya proyectos de investigación y de educación conjuntos entre las instituciones educativas y de investigación que hay en el país, y también es muy importante que exista esta coordinación interinstitucional entre las diferentes esferas del gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local. Gracias. Gracias. Bueno, este proyecto, este programa de teleconferencias de Semarnat y Secadesu creo que va a cumplir un papel importante de la difusión de lo que son, cómo entrar el tema del manejo de cuencas hidrográficas. Es loable, es muy interesante lo que se está haciendo. Creo que tenemos que ir cada vez más hacia los tomadores de decisiones, hacia la población, hacia los ciudadanos en general, porque no es tan simple el problema que se enfrenta cada vez más. Y ahora desde la perspectiva de cambio climático, bueno, creo que hay muchas herramientas y elementos que nos pueden permitir explicar y proponer el tipo de proyectos y el tipo de obras
En específico, si hablamos del caso de sequías, su manejo, evidentemente hablamos de algo que hace falta, que es el agua. Pero cuando el agua llega en el temporal, los desastres que esto genera son verdaderamente desastrosos. Entonces, una forma de prevenir justamente los problemas en la época de sequías es, sabiendo de antemano cómo se comporta el ciclo hidrológico dependiendo de las condiciones climáticas de cada región, hacer las obras que permitan administrar o captar el agua de lluvia desde la parte rural o desde la parte alta, intermedia, hasta las partes bajas de las ciudades. Generalmente el patrón del desarrollo de las ciudades en todo el planeta pues han sido los valles, ¿no? Los valles, se ha compartido desde que esto se maneja la cuestión agrícola, bueno, llegó la expansión urbana y esto evidentemente hasta hoy en día llega a generar conflictos por esa falta de planeación. Entonces, el punto fundamental me parece es cómo afrontar los problemas de escorrentías fuertes en el temporal a través de obras y proyectos específicos. Obras de tipo rural en las partes altas y obras de tipo urbano en las partes bajas. Y en específico en las partes urbanas, en las partes bajas, tenemos que abordar el ciclo hidrológico, lo tenemos que abordar, digamos, como si fuera un remanente y no todo el torrente que llega. Entonces, para evitar el gran torrente, es importante la obra de tipo rural y el remanente, entonces, que fuera evitar un agua contaminada, un agua con tanto sedimento. Ya hay sistemas constructivos que permiten monitorear, evaluar y llevar a cabo esta sedimentación. Y entonces ya una infiltración, digamos, a nivel de subsuelo, pues va a ser evidentemente lo que esperábamos. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, la cuestión de las actividades económicas, como lo hemos dicho siempre, pues son lo que propician los impactos ambientales. ¿Qué hacer entonces, pues, para combinar, digamos, posibilidades de avanzar en la calidad de vida, pero sin contaminar el entorno? Hay múltiples formas. El gobierno en los tiempos actuales y recientes ha hecho esfuerzos muy importantes con el manejo del empleo temporal. El empleo temporal inducido, llevado a grupos, comunidades, manos de obra, que contribuya y colabore con el saneamiento de las cuencas hidrográficas, pero que aparte reciba un salario, una retribución. Me parece que es una medida que ha demostrado, pues, que podría ir más allá del clientelismo o de los factores, digamos, de clientes ya muy identificados cuando ocurren desastres, ¿no? Entonces, la productividad tendrá que ser siempre ante todo. Plantear el tema del manejo de recursos económicos, de aportaciones, pero a cambio de que la gente, la población, contribuya con su mano de obra. Creo que eso le daría un factor muy importante a la apreciación y a la conservación misma del entorno de cada comunidad. Y bueno, pues en general quiero felicitar a la Semarnat y al SECADESU por estas jornadas de teleconferencias. Me parece que es muy interesante que se difundan y que cada vez compartamos mejor este tipo de proyectos, ¿no? Muchas gracias. Yo le voy a hablar sobre los vínculos entre los servicios ecosistémicos y las cuencas hidrológicas. Los servicios ecosistémicos son todos los beneficios que obtenemos de los ecosistemas. Este concepto permite hacer explícito el vínculo entre las sociedades y el funcionamiento adecuado de los ecosistemas. Podemos distinguir entre servicios de provisión, que son los bienes, como la cantidad de agua, los servicios de regulación, aquellos que regulan las condiciones en las que vivimos, es decir, regulan la calidad de agua o regulan las inundaciones, y los servicios culturales, que son aquellos que son intangibles, como puede ser el ecoturismo, la inspiración o la identidad. Finalmente están los servicios de soporte, que son los procesos ecológicos básicos que dan lugar a estos servicios, como por ejemplo el caso del ciclo hidrológico. Estos conceptos de servicios permiten vincular claramente los factores sociales o indirectos con los factores de cambio de manejo o directos con los servicios y el bienestar de la sociedad.
por ejemplo, pues puede vincularse el cambio en la demanda de agua por diferentes sectores con las acciones de manejo que se hacen para manejar el agua en términos de canales de riego, los impactos del cambio de uso de suelo sobre esta cantidad de agua. Con esto podemos ver que esto se vincula con el servicio, por ejemplo, de provisión de agua, y a su vez esto tiene que ver con diferentes componentes del bienestar humano que tienen que ver con acceso a bienes materiales o salud o protección, por ejemplo, contra eventos extremos y a conflictos sociales que pueden darse en términos de escasez. Entonces, el concepto de servicios ecosistémicos nos permite entender el vínculo con todos los componentes de la sociedad. Nos permite también distinguir la oferta potencial de los servicios, es decir, aquella que viene directamente de las condiciones biofísicas de los ecosistemas, del uso real de los servicios que tiene que ver con las actividades humanas y de las preferencias que tienen las sociedades que le otorgan un cierto valor a los servicios. Este concepto de servicios ecosistémicos también nos permite entender cuáles son los impactos de diferentes acciones de manejo sobre estos servicios y sobre la sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando se cambia el uso del suelo, se deforesta un bosque o se reforesta un pastizal, hay cambios en procesos hidrológicos, por ejemplo, cambia la evapotranspiración, cambia la infiltración, cambia la escorrentía y entonces cambia tanto la cantidad como la cantidad de agua. Entonces podemos ir vinculando acciones de manejo a diferentes servicios, diferentes componentes del bienestar humano. Este concepto de servicios ecosistémicos es muy compatible con el de manejo integrado de cuencas, porque ve al sistema de la cuenca, de todo el ecosistema de forma integral. Entonces se pueden ir integrando los impactos de diferentes acciones de manejo a lo largo de toda la cuenca y se pueden visualizar en su conjunto el conjunto de servicios que ofrece la cuenca, el conjunto de beneficiarios y el conjunto de acciones. Entonces, en una cuenca es importante considerar cómo se proveen, por supuesto, servicios hidrológicos, pero también cómo se proveen alimentos, esos impactos tienen, por ejemplo, sobre la industria, sobre la salud o finalmente sobre el sector pesquero. Este concepto de servicios ecosistémicos también está muy vinculado con el diseño de políticas públicas. Si los servicios son aquellos que van a dar beneficios a la sociedad, pues son el punto de partida del diseño de políticas que están diseñados a mejorar el bienestar de la sociedad. Entonces, una vez identificados estos servicios y los componentes del bienestar, se diseñan políticas públicas que permiten mejorar estos beneficios. A través de estas políticas se fomentan ciertas acciones de manejo que tienen impactos de modificar a los ecosistemas y finalmente el proveer los servicios que queremos. Entonces podemos integrar a las políticas públicas claramente cómo ciertas políticas mejoran diferentes servicios y diferentes componentes del bienestar. También esta visión sistémica o ecosistémica nos permite entender que políticas públicas dirigidas, por ejemplo, a fomentar la cantidad de agua, por ejemplo, para el sector agrícola, tienen consecuencias positivas o negativas sobre otros sectores, por ejemplo, al hacer menos agua disponible para el sector pesquero o para el sector urbano e industrial, pero también tiene impacto sobre otros sectores, por ejemplo, el manejo de bosques, el mantenimiento de biodiversidad y también cuestiones de salud. Y entonces, en realidad, en diseño de políticas públicas tiene que estar integrado, por supuesto, la Semarnat y la CNA, pero también otros componentes de la Semarnat, pero también la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, puesto que estamos viendo en conjunto los beneficios que se asocian a estos ecosistemas y las interacciones entre ellos. En síntesis, el concepto de servicios ecosistémicos nos permite tener una visión sistémica de los vínculos entre cuencas hidrológicas y la sociedad. El mensaje que tengo es que estamos viviendo en crisis realmente ambiental en México. Todos los indicadores de cambio climático, los indicadores del mismo INEGI que habla de pérdidas de Producto Interno Bruto de entre 7 y 11% por año, los problemas de agua que estamos viviendo. Realmente estamos en un punto crítico y como país tenemos que decidir
Si vamos a seguir con este modelo de desarrollo que es sacrificar el medio ambiente para lograr el desarrollo, o ir por otro camino, y el otro camino que estamos proponiendo es invertirle muy fuerte en lo que son los pagos por servicios ambientales en general y los programas de pago por servicio hidrológico en particular. México es un líder a nivel mundial en estos tipos de programas, entonces hay que fortalecerlos mucho, pero al mismo tiempo hay que estar abierto al mejoramiento, siempre estar buscando mecanismos, por ejemplo, de monitoreo de los servicios ambientales, cambiando de escalas, por ejemplo, en lugar de un programa nacional, programas locales que pueden detonar más relaciones fuertes entre usuarios del servicio y los dueños de las parcelas proporcionando los servicios, muy importante. También me gustaría proponer en este mismo contexto que hay mucho más coordinación intersectorial. Yo creo que es clave que reconocemos que aunque la CONAFOR ha estado promoviendo muchos de sus programas y la Semarnat en general, hay muchas otras instancias de gobierno que pueden beneficiar de estos servicios, pensando en los sólidos en suspensión en los ríos. Cada vez que hay una lluvia, chocolatar los ríos, estamos perdiendo suelos, estamos perdiendo fertilidad, y Zagarpa debe estar apoyando eso. También tenemos inundaciones y sequías muy fuertes provocados por cambios de uso del suelo, y Protección Civil debe estar interesado en apoyar estos esfuerzos. Por el otro lado, hay relaciones muy estrechas entre cambio de uso del suelo, calidad de agua y salud pública, y por eso la Secretaría de Salud Pública debe estar muy interesado en apoyar estos programas. En fin, creo que es un mecanismo que puede ayudar a México a llegar al siguiente nivel de desarrollo de manera sustentable, pero siempre invirtiendo en estos tipos de programas en general en ciencia y tecnología, para que tenemos los insumos necesarios para mejorar este programa. El tema que analizamos el día de hoy tiene que ver con los servicios ecosistémicos y los beneficios que otorgan a las poblaciones humanas esos servicios, y cómo vamos generando instrumentos de política para aprovechar esos servicios, mantener esos servicios, y que la conexión entre ellos y las sociedades sea lo más durable posible. Creo que hay dos aspectos muy importantes que hay que entender. El primero es que cada vez generamos mayor conocimiento sobre cómo funcionan los ecosistemas, y eso en alguna medida nos permite tomar información, tomar decisiones con mayor información. Sin embargo, creo que el conocimiento que tenemos de cómo funcionan las cosas es muy incipiente. Por más que investigamos, por más que buscamos entender esos procesos, en realidad la evidencia siempre nos arroja que hay muchas interacciones que no conocíamos, y que a partir de acciones que desarrollamos pues vemos afectados estos servicios. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es que diseñamos políticas para resolver esas problemáticas, y para que las acciones que tenemos como sociedad impacten de menor manera posible. Y en ese sentido creo que hay dos aspectos que valdría, que cabe resaltar en este ámbito. El primero es que los instrumentos que desarrollamos, por ejemplo el pago por servicios ambientales, están basadas en una lógica en donde estamos partiendo de que el mercado es el que asigna de manera más eficiente los recursos, y en ese sentido pues consideramos que en la medida en que disminuyen las externalidades, el mercado será el mejor asignador de recursos. Y en ese sentido creo que apostarle de lleno a esa lógica no necesariamente resuelve el problema de la afectación de los servicios ecosistémicos por la actividad humana. Y el segundo aspecto, que también creo que es muy importante a tener en cuenta, es que las políticas públicas tienen que ser adaptativas en su diseño, en su implementación y en su reelaboración.
Yo creo que este es uno de los aspectos más destacados que ha tenido el programa de servicios ambientales, el pago por servicios ambientales, que en sus 10 años ha tenido una dinámica muy interesante de reevaluaciones, de proyectos pilotos, de análisis y una constante articulación con los diferentes actores de la sociedad. Creo que en la medida en que se siga trabajando de esta manera y que se puedan trabajar otras políticas públicas con este enfoque adaptativo, pues estaremos resolviendo o disminuyendo los problemas que se generan por la actividad humana en los ecosistemas. Bueno, el tema de manejos de cuencas, retos y perspectivas, definitivamente la cuenca como la estructura de manejo de los recursos naturales es un principio que llegó para quedarse en la política en México. Cada vez durante los últimos años concurren más entidades en asumir a la cuenca como esta unidad de planeación, no solamente en la gestión de recursos hídricos, sino también en la parte de forestal. Tenemos muchos retos hacia adelante para seguir haciendo concurrir este concepto. Entre los principales es poder tener un mejor entendimiento de los servicios ambientales que nos brinda la cuenca como esta infraestructura natural de captación, conducción y desalojo de agua. El reto hacia adelante, insisto, es esta comprensión de los servicios ambientales y su integración a las políticas de desarrollo del país. El tema también que tenemos pendiente por delante es cómo lograr una participación más activa a partir de lo que actualmente son consejos de cuenca, comités de cuenca, para poder tener realmente la solución de los problemas más cercana a la gente y dotarlos de una mayor capacidad de participación y de decisión. Ese es un tema que tenemos que resolver. Se han asumido diferentes esquemas, sigue habiendo dudas acerca de la parte de financiamiento, aparte de la integración de capacidades, de equipos de trabajo. Todavía el manejo de cuencas depende en muchos sentidos de las entidades de gobierno y de tener alguna organización líder en la región o en la cuenca que pueda encabezar este proceso. Esto definitivamente es un reto que deberá de cambiar en los próximos años para que sean realmente espacios de decisión y de manejo activos y propositivos. Gracias. Los retos para el manejo de cuencas pues siguen estando plasmados desde hace mucho tiempo y son muy distintos, ¿no? Hay retos que estamos superando, como es poner el enfoque de cuenca dentro de algunos instrumentos de planeación territorial, como la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Ya hay varios documentos como país que ya nos está diciendo que tenemos que planear el territorio, conservar recursos naturales como cuencas, y que eso nos puede estar permitiendo ya avanzar en ese sentido. Ahí está también el hecho del cambio climático, que está incrementando la vulnerabilidad de las poblaciones y que atender esta vulnerabilidad también nos obliga a ver la cuenca, atender, por ejemplo, lo que son los riesgos hidrometeorológicos, las inundaciones, los problemas de asolve, de contaminación de agua. Bueno, todos estos problemas sí nos está obligando a tener que ver la cuenca, nos está obligando a tener que relacionar cuenca alta con cuenca baja y a las poblaciones. Y ahí viene otro reto muy importante, es cómo lograr realmente una participación real y efectiva en la cuenca, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a manejar los problemas por entidades administrativas, cómo voltear ahora nuestras instituciones para que toda esta población pueda ver y relacionar los problemas dentro de una cuenca. Y yo creo que ese es el mayor reto ahora, de lograr esta participación y que puede hacerse un poco más fácil con información. Necesitamos, como gobierno, como sociedad, crear muchísima información, mucho más dinámica, mucho más transparente y fácil de acceder.
y hacerla visible al público para comenzar a informar y comenzar a capacitar que todos estos problemas, bueno, solo pueden ser resueltos si uno voltea la mirada hacia la cuenca. Bueno, esos son como que en síntesis los principales problemas y los cuales ahora como situación coyuntural tenemos una pequeña ventana de oportunidad viendo que existen instrumentos de gobierno que se están construyendo y que sería de mucha utilidad si comenzamos a incorporar estos enfoques de manejo de cuenca dentro de ellos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Quisiera resumir la participación que he tenido en la videoconferencia en los siguientes puntos. Primero, retomar el comentario de Eugenio Barrios en el sentido de que la cuenca no se convierte en un dogma. Si bien el enfoque de cuenca nos permite atender y organizar a los diferentes actores para solucionar un problema, no necesariamente es el enfoque más adecuado para otro tipo de problemas. Y no tengamos miedo a cambiar el enfoque. Ese sería un primer mensaje. El otro tema, en materia de agua, existe un gran reto que es el de la planificación. Armonizar la planificación tanto en su nivel sectorial, para que estén representados los diferentes intereses del sector agrícola, del sector público urbano, de los diferentes sectores usuarios en una planificación participativa que se dé en los consejos de cuenca y que ésta baje hacia sus órganos auxiliares, comisiones, comités de cuenca, y que haya armonía entre los niveles de cuenca, subcuenca y microcuenca, así también como los acuíferos. El otro gran reto tiene que ver con cambio climático. Quisiera insistir en el tema de involucrar a la sociedad en estos temas. En este tema específicamente, si la sociedad no se apropia y no está consciente de lo vulnerable de su situación, difícilmente podrá participar para aportar soluciones y adoptar compromisos y exigirle también a sus autoridades que desarrolle acciones de mitigación ante el cambio climático. Esos serían los puntos que quisiera resaltar de mi presentación. Gracias. Hola, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme. Quiero resaltar que después de estas 7 videoconferencias ha quedado claro la importancia que tiene el hecho de poder tener la oportunidad de hacer un manejo del recurso hídrico y de los recursos naturales asociados a través del concepto de cuenca. Sin lugar a dudas, es la mejor opción que tenemos para alcanzar el desarrollo sustentable del país. Por supuesto, esto tiene implicaciones y responsabilidades muy grandes a todos los niveles de la sociedad organizada. Tenemos que cuidar la cuenca desde la parte alta en lo que se refiere a sus bosques, en las partes bajas en lo que se refiere al aprovechamiento del recurso agua con fines de apoyo a la producción de los diferentes sectores productivos, como es la producción agrícola con el fin de abastecer de alimentos a nuestro país. Tenemos que garantizar que llegue agua de calidad y en cantidad y en abundancia para satisfacer las necesidades de los sectores de la población que están establecidos en las zonas bajas, como son las grandes ciudades del país. Sin lugar a dudas, para lograr esto necesitamos fortalecer las instituciones que hayamos creado, como son los organismos de cuenca. Y para eso necesitamos que dichos organismos de cuenca se apoyen significativamente de la participación de la sociedad civil organizada a través de los consejos de cuenca, de las comisiones de cuenca y de los comités de cuenca. Las soluciones a nivel de las grandes cuencas deben de partir de lo que son las microcuencas que están en su interior, subir a lo que son las subcuencas y luego poder tener pues una visión integral para resolver los grandes problemas que tenemos. Sin lugar a duda, uno de los grandes retos que tenemos ya el día de hoy y que van a requerir de nuestra gran atención es la contaminación que estamos generando hacia aguas abajo de las cuencas. No obstante, como ya se señaló en esta última videoconferencia, tenemos que tener también cierta flexibilidad. Hay ocasiones en que nuestras cuencas en la parte final se confunden y ahí necesitamos romper esta visión, por lo menos momentáneamente, de trabajar única y exclusivamente a nivel de cuenca y entonces trabajar en regiones que son prioritarias. Un ejemplo particular de tener la necesidad de romper estos esquemas es la forma en que tenemos que atender la península de Yucatán. Ella es una gran región
es una región que se diferencia de las demás porque en ella no se aplica directamente el concepto de cuenca con sus parteaguas. Pero en fin, quiero resaltar pues y terminar mi intervención señalando que la mejor opción que tenemos en México para la administración del recurso agua y los recursos naturales asociados es el manejo integral de las cuencas para garantizar, como ya lo dije al inicio de esta charla, el desarrollo sustentable del país. Muchísimas gracias. Gobierno de la República.